bendiga, amados hermanos y amigos que siguen esta transmisión de los Ministerios Unidos de Sion en este caluroso día de junio, en el cual podemos estar reunidos a través de estas transmisiones en vivo. Pues como se dieron cuenta en el comunicado de ayer, lo dimos a conocer. Seguimos todavía con actividades suspendidas aquí, sobre todo en nuestra entidad, ¿verdad? Y específicamente en la capital, aquí en la ciudad de Chihuahua. Pues seguimos a la espera de que el semáforo, ¿verdad?, avance, y hasta ahorita, pues mientras estemos en rojo, van a estar suspendidas las actividades. Nosotros ya estábamos muy listos para empezar a regresar poco a poco, pero bueno, todavía vamos a tener que esperar. Y pues bueno, el Señor sabe por qué, Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos. Nosotros mientras hay que estar preparados y hay que estar siempre listos en cualquier momento para dar razón de la fe que tenemos en Cristo Jesús, de la fe que Él nos ha dado, ¿ok? La fe que tenemos en Él. Y pues bueno, amados hermanos, el día de hoy vamos a retomar el tema. Estamos estudiando los miércoles, estamos estudiando el reloj profético de Dios, ese es el tema general, y cada uno de los subtemas, ¿verdad?, van surgiendo en la relación que tiene este reloj profético de Dios con las Moedim, o las fiestas, las santas convocaciones del Eterno para con su pueblo. Bueno, pues gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos. Yo creo que ahorita se van a ir uniendo poquito a poquito a la transmisión más hermanitos. Si nos hace favor ahí de compartirlo en los grupos de WhatsApp o en su mismo Facebook, si usted gusta, pues adelante, lo podemos hacer. Y pues bueno, si aquí ya se están conectando, gracias a Dios sabemos cómo van entrando, 2, 3, 5, ahí vamos, gracias a Dios. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Tome su Biblia, tome su cuaderno de notas y vamos a estudiar, sabiendo que estamos en las manos del Señor y que esto es algo que Él nos pide, ¿verdad? Que estemos haciendo aquello que nos ordenó hacer, y una de las cosas que nos ordenó hacer es precisamente escudriñar las Escrituras, ¿ok? Pues gracias a Dios vamos a estudiar el día de hoy, como le comentaba, este tema que está aquí en la pantalla, el Bimá de Cristo. En español así lo podemos ver, el Bimá con el acento en la A, y en el hebreo pues transliterado de alguna manera lo podemos poner así, Bimá, sin el acento y con una H al final. Lo vamos a estar manejando de las dos maneras para que nuestros ojos se vayan acostumbrando. Le damos gracias a Dios por los que ya se están contactando, y quédese hasta el final del video para llevar toda la bendición completa que el Señor, no nosotros, que el Señor tiene para todo su pueblo. Ok, gracias a Dios porque nos permite estar así reunidos. Les mandamos un caluroso abrazo. Hoy es definitivamente caluroso en todo sentido, caluroso del alma y caluroso del clima también. Pero vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora. Amén. Gracias a Dios por ello y gracias a Dios por sus vidas, amados hermanos. Muy bien. En la clase pasada estuvimos viendo, usted puede checar en los videos aquí mismo en el Facebook o en el canal de YouTube de los Ministerios Unidos de Sion. Ahí usted puede checar, ¿verdad?, el estudio pasado que estuvimos hablando de un poquito acerca de este Bimá de Cristo, que es llamado el juicio del creyente de sí mismo por algunos autores, y también es llamado por otros autores y directamente ya el escritor en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, que le llama el tribunal de Cristo. ¿Ok? Entonces ese es el tema que vamos a ver hoy. Quedamos la clase pasada que hoy vamos a revisar el qué, cómo, para qué, de qué se trata, qué va a pasar ahí, quiénes van a estar allí en ese Bimá de Cristo. Revisamos algunos términos en la Biblia que se traducen como tribunal, y vimos que uno de ellos es criterion, que es un juzgado donde se está juzgando, ahora sí que un caso penal, donde hay acusatoria y hay defensoría, ¿sí? En el caso nuestro podríamos hablar ahorita en el reloj profético de Dios de un criterion así, es el llamado juicio del gran trono blanco, que también lo vamos a revisar dentro de esta serie de estudios, pero todavía no, porque eso es al final. Por algo también se le llama el juicio final, pero sí dejamos muy en claro, creo yo, y si no aquí lo repetimos, el Bimá de Cristo no tiene nada que ver con el juicio del gran trono blanco, es otra cosa. El Bimá de Cristo, como lo estuvimos revisando y aprendiendo, y hoy lo vamos a retomar, ¿a quiénes juzga? Si se acuerdan, lo vimos, es un momento, es un tribunal, incluso podía ser el objeto en el que se subían aquellos que iban a ser premiados después de una competencia. Entonces,
este Bimá de Cristo, usando la palabra que utiliza el léxico de la Escritura, ¿sí?, es un tribunal para vencedores, es decir, para los que acabaron la carrera. Hemos dicho en repetidas ocasiones, la carrera del caminar con Cristo la gana el que la termina. No importa a qué paso vayas, con que la termines, hermano, sin desmayar hasta el final. Eso es dejar todo por Cristo hasta la muerte, o sea, hasta el día en que nos vayamos de esta tierra, ¿ok? Esa primera pregunta entonces queda así: ¿a quiénes se juzgará? Hay que tenerlo bien claro. En este Bimá de Cristo no hay ni uno solo de los perdidos o de los incrédulos, también llamados por la Escritura, ¿verdad?, los no creyentes, los que rechazaron al Mesías y su sacrificio, los que rechazaron la salvación a través de la sangre de Cristo. Ahí no tienen nada que hacer. Este tribunal de Cristo o Bimá de Cristo es única y exclusivamente para aquellos que corrieron la carrera y la terminaron. Los que corrimos la carrera y la terminaremos en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a revisar esta cita que la tomamos del estudio pasado para hilar una cosa con la otra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario, subrayado, que todos nosotros, otra vez subrayado, pues ya subrayamos todo el versículo, mejor no vamos ya, que todos nosotros comparezcamos ante el Bimá, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, obras, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí la palabra malo no es una palabra que indique maldad de estar en pecado o de no salvo. No, aquí se refiere a la fidelidad que como siervos de Dios presentamos, vivimos, caminamos en todo este tiempo que le estamos siguiendo a Él. Es necesario, porque Dios es justo, es necesario que todos nosotros, dice el apóstol Pablo, comparezcamos ante el Bimá, ante el tribunal de Cristo, dice, para que demos, bueno, ya checamos que sí está bien en la luna, no te preocupes, hermano, para que todos vayamos ahí y demos cuenta al Señor de lo que hicimos, vaya, hermanos, con los talentos que el Señor nos dio. Jesús en su ministerio aquí en la tierra, mientras Él estuvo entre nosotros, nos enseñó y nos dejó escritas enseñanzas tremendas, revelaciones del reino de los cielos al respecto. Recuerden, no fue una, fueron varias parábolas donde Él habla del amo y sus siervos, las bodas, la fiesta de las bodas y las vestiduras de los invitados, ¿sí? El Señor Jesucristo habló muchas veces y de muchas maneras acerca de esto, que va a llegar un día en que sus hijos, sus amados, sus escogidos, vamos a estar delante de Él para dar cuenta de lo que hicimos, como aclara aquí el Espíritu Santo a través de Pablo, para que cada uno de nosotros recibamos según haya sido nuestro obrar, nuestro comportamiento, según lo que hayamos hecho, dice aquí, mientras estábamos en el cuerpo. Y hablando de esto de la carrera, ¿verdad?, que es este tiempo que estamos en el cuerpo, un pasaje también muy conocido y muy adecuado para esto que estamos revisando es 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, nos está diciendo Pablo, él ya está por morir por Cristo. Y dice el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí está, el secreto es esforzarnos, ser valientes, caminar en la voluntad del Señor que nos ha dicho y nos ha declarado en su palabra, y esto nos va a hacer que terminemos la carrera, acabar la carrera. Dice, he guardado la fe. Guardar la fe, acuérdense, guardar en el contexto bíblico no significa ir y esconderla, no, guardarla es vivirla, ponerla por obra, ponerla en práctica. ¿Amén? Ok, y ya esto, hermanos, el solo hecho, pues no es tan simple, pero bueno, el hecho de terminar la carrera nos hace ganadores de una de las coronas de las que habla la Escritura. Dice el verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo,
en aquel día, en este día, el día del tribunal de Cristo, el día del blimá de Cristo, ¿sí? En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si usted ama la venida del Señor, amar la venida del Señor es no nomás decir, ay, Cristo viene, qué bonito, Cristo viene. No, va más allá, hay que actuar en consecuencia. Si yo creo, si yo anuncio, si yo digo que Cristo viene, así debe de ser mi conducta, así debe de ser mi comportamiento, nuestro comportamiento. Amén. Entonces, el que acaba esta carrera ya gana una de las coronas, la corona de justicia. Hay otras que menciona la Escritura, la de regocijo, la de vida, la incorruptible, hay varias, ahorita me acuerdo de esas, son 7 coronas de las que habla, sí, la Escritura, ahorita de memoria me acuerdo de esas. Así que hermano, si alguien sabe motivar a sus escogidos, a sus amados, es nuestro Padre Celestial. Nos está diciendo, hijo, tú termina la carrera. Ella nos puso todos los medios, nos da la gracia como la fuerza para poder vencer, nos da la gracia para saber conocer su voluntad y para saber hacerla. Sí, entonces Él ya nos dio todo. Nomás nos está diciendo, hijo mío, no te desesperes, no decaigas. Si tú ahorita, hermano, te sientes caído, desanimado, levántate en el nombre de Jesús. Si estas cosas que están pasando han traído detrimentos a tu economía, a tu vida familiar, a tus pensamientos, te has sentido desesperado, desesperada, en el nombre de Jesús, sé libre, hermano, y sigue adelante la carrera que nos ha sido propuesta. Quizá no estamos en las cárceles, pero para mucha gente estar ahorita en su casa sin poder salir o saliendo el mínimo, se sienten como encarcelados. Pero el Señor nos ha dicho que aunque estemos oprimidos o prisioneros más bien, no oprimidos, prisioneros en el cuerpo, somos libres por medio de su voluntad cumplida en nosotros. Somos libres por la sangre del Cordero, somos libres por su gracia derramada sobre nosotros. Así que renuncia a toda depresión, a todo lo que te obstaculiza, a todo lo que te desanima. Tú sigue adelante y que podamos decir, como dice aquí Pablo, terminando ya su ministerio, por todo lo demás ya no me interesa lo demás, yo sé que me está esperando la corona de justicia que me dará el Señor, pues justo en aquel día. ¿Cuál es aquel día del que está hablando Pablo? Es el día de trompetas, es el día de la final trompeta, cuando los muertos en Cristo, mismo Pablo lo escribe y en Tesalonicenses, también en Corintios, nos habla de ese misterio, cosa que era misteriosa para todos los antepasados de Pablo, los profetas anteriores. Muchos de esos profetas no pudieron entenderlo. Ahí tenemos a un Isaías, ¿verdad? Que él está dando una profecía y hay un versículo donde parece que se detiene, a ver si se los encuentro rápido, ¿sí? Y él dice, ¿quiénes son estos que suben como palomas a sus ventanas? Que van como las palomas buscando ¿cómo se llaman? Los balcones. ¿Quiénes son estos como palomas? Déjame se la busco rápido. Es en el libro de Isaías, ¿sí? Aquí se los digo rápido, 60. Me acordaba del verso, pero no estaba segura si era 40 o era 60. Ahí está. Es Isaías 60. Es un capítulo precioso, todo. Está hablando, y de hecho nuestro programa de radio, el programa de radio de los Ministerios Unidos de Sion, así se llama, levántate y resplandece. Y así empieza Isaías. Y está diciendo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. Y luego nos dice, sí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahvé y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cierto, está hablando de la venida de Mesías, la primera venida, pero cuando Él se va, nos dejó a nosotros. Pues yo los envío a las naciones, Él se va, pero nosotros nos quedamos. Dice Pablo, embajadores de esto, embajadores de este evangelio, embajadores de Dios para con los hombres, para reconciliar a la humanidad con su Creador. Dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Él empieza a tener una visión, Isaías, de todos los salvos, de todos los escogidos. Qué hermoso, dice. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y empieza a hablar de eventos futuros, empieza a hablar incluso de tiempos del milenio, cuando todos irán a servir al Señor Jesucristo reinando desde Jerusalén. Y Él está hablando de todo eso. Y en el 8... y hasta lo tengo subrayado, en el 8 dice, ¿quiénes son estos?
¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Y luego ya siguen en la misma línea que traía desde el versículo 1. Ciertamente ni esperarán los de la costa. Y sigue, y está hablando de la restauración de Jerusalén, y está hablando del reino milenial, y está hablando de la venida del Señor, todo junto, en un solo capítulo. Pero fíjense qué especial este verso 8. Hace años, el día que lo vi, lo leí y lo entendí, dije, wow, híjole Señor, sí es cierto. Aquí Isaías, él está viendo todo lo por venir, y él ve cuando algunos dicen, ¿quiénes son estos? Él no supo, era un misterio para ellos. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento, con la revelación del Espíritu Santo, ahí nos ilumina el Señor sobre la palabra profética del Antiguo Testamento y nos dice, he aquí, os digo un misterio, ¿sí? Que no todos dormiremos, es decir, no todos pasaremos la primera muerte, no todos atravesaremos la muerte física, pero todos seremos metamorfos, es la palabra griega. Pero todos seremos transformados, metamorfos, todos seremos cambiados de forma. No más una naturaleza humana caída, sino una naturaleza glorificada. Y ahí se va a sellar completamente nuestra salvación, porque estaremos a partir de ahí totalmente blindados y alejados del pecado, de la concupiscencia, de la iniquidad, de esta naturaleza caída que quiere devolverse al mal. Esa naturaleza que hace clamar a Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, nos librará del cuerpo de muerte la resurrección. Y en esa resurrección, y en esa glorificación también dice la Escritura, los que no hayan muerto, los que estén vivos, los que hayamos exactamente quedado, seremos, yo siento que me están contestando ahí donde estén en su casa o en donde estén ahorita mis amados, a lo mejor ahí en el patiecito, en su casita o en el jardín, no sé, escuchando, yo sé que terminaron conmigo la frase, seremos arrebatados, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, para recibir al Señor en el aire, Tesalonicenses 4:17, para recibir al Señor en el aire, ahí, en el aire, ese es el lugar donde se llevará el bimá de Cristo. Pero ¿cómo le va a hacer el Señor si somos muchos? Para Él eso no es problema, porque en ese momento nosotros entraremos en la eternidad. Y la eternidad, amados, recuerde, es una dimensión totalmente distinta a la nuestra. Ahí no existe el tiempo. Yo sé que es muy difícil para nosotros, nuestro cerebrito que está acostumbrado y reducido a pocas dimensiones para poderlo pensar, ¿verdad? Ancho, largo, profundidad, si acaso, ok, la dimensión espiritual, pero párale, o sea, ya hasta ahí, no más. En el aire, ahí será el bimá de Cristo, para todos los que hayamos terminado la carrera. Amén. Ok, continuamos, vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí que ver acerca del bimá de Cristo? Se juzgará, obviamente pecados no, táchelo. Ese juicio de los pecados de los creyentes ya se llevó a cabo. ¿Cuándo? Repasando rudimentos de la doctrina. Cuando Cristo gritó desde la cruz, tetelestai, consumado es. Todo está hecho. Y luego sella la victoria levantándose de entre los muertos 3 días y 3 noches después. Su muerte y su resurrección nos dan a nosotros vida. Su muerte, el pago. Su resurrección, nuestra glorificación. Así, con pocas palabras, cosas tan grandes, con tan poquitas palabras, podemos guardarlas en nuestro corazón. Ahora, el Señor nos dice muy claramente que se juzgará. Él es un Dios justo. Él es un Padre justo y bueno. Él no nos va a pedir cuentas de algo que primero no nos enseñó cómo hacer. ¿Okay? Vamos a revisar aquí lo que se juzgará entonces son las acciones, el comportamiento, las actitudes. Nada, aquí no estos pecados, esos ya Cristo los pagó por ti y eso nadie nos lo va a quitar. Pero
si dice la Escritura que nuestras obras, y es lo que estamos estudiando el día de hoy, nuestras obras serán sometidas al fuego. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Muy bien. Revisión 60. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno, ¿verdad?, sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno, más bien, edificare, léalo conmigo, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será declarada, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea la obra y cual sea el uno, usted o yo, cual sea, el fuego, y es el Espíritu Santo, la probará. Y luego nos dice la mecánica, ¿cómo va a estar este asunto? ¿De qué se va a tratar? Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, en la base que es la salvación a través de Jesucristo, este es el fundamento. Ese tú y yo no lo podíamos poner ni comprar, no teníamos solvencia para. Él nos la da gratis, nos lo dio gratis, puesto el fundamento. Si tú has construido una casa, y sobre todo como nosotros, nuestra primera casa, ¿verdad, amor? En un lugar difícil, en un lugar en desnivel, vaya, en un cerro, en un collado, un montecito, ¿verdad? ¿Sí? Ahí fue todo un relajo y un gastadero lo que se le metió para ponerle los cimientos y rellenar, para dejarlo al nivel de la calle. Fíjense, casi le metimos lo mismo de cimientos que lo que le metimos de construcción arriba de los cimientos. Es muy caro, y no, para que no se vea, dice uno, le metí mucho dinero y ni se ve, pero es el fundamento, y sin un fundamento bien puesto, ninguna obra va a continuar. A la primera lluvia, a la primera cosa que haya así fuerte de la naturaleza, se va a caer, como aquella parábola del hombre necio que hizo su casa sobre la arena porque era fácil y rápido, pero cuando vinieron las tormentas, los ríos, la crecida de los arroyos, toda esa casa se la llevó. En cambio, el que decide edificar, sobre edificar en el fundamento que es la roca, que es Cristo, ahí el Señor en esa parábola estaba diciendo eso, que aquí Pablo lo está corroborando. El fundamento está puesto, y sobre ese fundamento los hijos de Dios tenemos la opción de construir, de sobreedificar en 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. 6, número de humanidad, número de hombre. Esas son las cosas que Dios nos encargó a nosotros, sus hijos, hombres y mujeres, lavados por la sangre del Cordero y salvados por su gracia. Eso lo dejó a nosotros, dice Pedro. Lo vamos a revisar en la cita que sigue, está más adelante. No vamos a poder estar ociosos mientras estemos pendientes de cuidar esta salvación tan grande. Resumidas cuentas, eso es lo que nos dice la Escritura. Sigue diciendo la mecánica. Ahorita se los voy a leer en la traducción viviente. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Déjenme, me cambio rápido aquí de traducción. Vamos a revisar la nueva traducción viviente, ¿sí? Igual vamos a los versículos 14 y 15 sobre todo, para tener un poquito más claro de qué se trata. Bueno, desde el 13. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor, tú y yo, hermano, ¿sí?, ese constructor recibirá una recompensa. Así es. Pero si la obra, fíjate qué interesante cómo dice esta traducción, dice, pero si la obra se consume, se quema, desaparece, el constructor sufrirá una gran pérdida. Entonces, todavía estando ahí en el bimá de Cristo, aunque ahí llegamos nomás los que acabamos la carrera y nos esforzamos, y si mi obra llegando ahí
fue qué cosas se queman con el fuego de esos 6 materiales, los 3 últimos, ¿sí? Y a lo mejor empezamos, ay, si me quedo ahí sin obras, ay, ¿a poco me va a regresar el Señor a la tierra? ¿A poco me va a mandar al infierno? ¿Me voy a perder eternamente? No, aquí nos aclara la Escritura. Dice, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Por eso quise releerlo en la traducción viviente. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Eso dice la traducción viviente y es algo bien tremendo, hermanos, es algo bien fuerte. El Señor desde el inicio, porque Él anuncia los tiempos del fin desde el inicio, Él siempre ha hablado que hay niveles de entrega diferentes. No es cuestión de Él, es cuestión de nosotros. Hay 3 niveles de entrega del ser humano a su Dios, del Hijo de Dios a su amado Rey. No todos nos entregamos al mismo nivel. Unos somos más como dicen aquí en mi rancho, ¿verdad? Más rejegos, más, no, Señor, no, es que rebeldes, incluso batallamos para obedecer. Habemos otros que en cambio, Señor, a donde tú digas, y obedientes, y confiados, y seguros, porque hay de todo, ahora sí que hay de todo en la viña del Señor. Pero el Señor desde el principio, Él nos habla, y Él sabe que hay al menos esos 3, Él lo categoriza en esos 3 niveles de entrega. Y lo vemos en el mapa del tabernáculo, otra vez el tabernáculo. Pues es que ahí está la estatura del varón perfecto, hermano. Ese es el mapa que el Señor nos dio, ni modo, tenemos que saberlo, ¿sí? Tenemos que tenerlo en mente, ¿ok? La estatura del varón perfecto, desde los pies de Cristo hasta su cabeza. Ahí está descrita niveles de entrega. Cada puerta que tú vas pasando es un paso que tú avanzas en tu madurez, en tu relación con Cristo. Lo ves en Cantares. Bueno, en el tabernáculo tú lo sabes, ¿cuáles son los 3 niveles? El atrio, no estamos hablando de los que están afuera, no son los que ya entraron, vaya. El atrio, y hay gente que no sale de ahí. El altar de bronce y el lavacro, y de ahí nada más. La salvación de sus pecados es glorioso, está bien, no te vas a perder, gloria a Dios, el agua del bautismo, y se acabó. No avanzamos más allá, llegamos hasta ese nivel de la estatura. No le hace, pero yo estoy adentro, ya me salvé. O como los muchachos en la escuela, no le hace con 6, pero pasé. Hay que alejarnos de ese mínimo aprobatorio, porque el Señor nos llamó a cosas más excelentes, a tener dones más excelentes. ¿Sí? Cuando atraviesas la siguiente puerta, que es la puerta del servicio, tú empiezas a servir a Dios con alegría, empiezas a saborear su palabra, tú ya estás en el 2.º nivel, hermano, en el lugar santo. Y cuando llegas al lugar santísimo es cuando tú entiendes lo que simboliza, lo que hay ahí, el propiciatorio, la vara de Aarón, la urna con maná, las tablas, eso está aquí en tu cabeza. No quiere decir que ya eres perfecto y no te equivocas, no. Tú puedes llegar a la estatura del varón perfecto, vivir en el lugar santísimo y ser tan normal como cualquier otro humano, con la diferencia de que te esfuerzas por reflejar a Cristo cada día. Y problemas y errores que cometemos, pero inmediatamente. Luego se ve la actitud. El hijo maduro reacciona muy diferente cuando se equivoca, cuando peca, cuando se dobla, que un hijo inmaduro. Luego se ve en la reacción. Luego los pensamientos que vienen, las palabras que salen de nuestra boca, ahí se ve. Tenemos, ¿ok? Santiago habla muy claro, ahorita también lo vamos a ver, habla de qué tanto controlamos nuestras palabras, nuestras obras, nuestra lengua, ¿ok? Muy bien. Entonces el que probará nuestra obra será ni más ni menos que el fuego mismo del Espíritu Santo. Ahí no hay oportunidad con que no, pues quién sabe el fin. Si alguien podrá hacer trampas, no, porque el Señor mismo la probará. El fuego del Espíritu Santo pasará por nuestras obras y determinará si fueron de oro, de plata, de piedras preciosas o de madera, heno o hojarasca. ¿Okay? Vamos a revisar en esta siguiente parte del estudio, vamos a revisar los simbolismos de cada uno de ellos. Por lo pronto me gustaría aquí rápido, ahora en este monitor si me salen creo yo, los que están conectados. Está conectado Julio, nos saluda, dice hola, Dios les bendiga.
mi hermano Carlitos Ortiz, Ceci Rentería, me dicen ni 2 personas más, pero bueno, no me sale quién más. Mi esposo, Saúl Espilla, hola amor. Susi Alfaro nos dice buenas noches, Lore, bendiciones. Amén, hermosa, bendiciones. Muy buenas noches. Mi hermana pastora Cruzita Camacho nos dice saludos y bendiciones. Mi hermano Carlos Ortiz nos deja, dice llegando a la casa lo veo, viene escuchando nada más, porque él viene manejando. Ay, Dios lo guarde, hermano, véngase con mucho cuidado. El ángel del Señor va con usted. Amén. Leti Quesada se ha unido. Ay, mi amiguita, que hace mucho que no nos vemos, pero estamos unidas en el Señor. Mirna chiquito, Dios te bendiga, hermosa, bueno que estás ahí pendiente. Amiguitas desde que éramos chiquitas. Ni 15 años teníamos cuando nos conocimos. Leti Quesada dice, bendecida noche. Amén, gracias, hermosa. Ahí nos manda una figurita. Dice mi esposo, saludos a todos mis hermanos, sean bendecidos por el Señor a través de su palabra. Amén. Mi hermano Fermín Arzate, Dios te bendiga, hijo, nos dice amén. Moni Esparza también se ha unido. Bueno, hasta aquí son los que tengo, no sé si alguien más se me pasó, se me hace que son todos los que tenemos aquí. Muy bien, gracias a Dios, aquí disfrutando de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a entrar a la siguiente parte del estudio. Vamos a dar una revisada rápida y práctica a los materiales de los que nos habló el pasaje de 1 Corintios 3. Vamos a revisar el oro, y aquí vamos a entrar un poquito en simbología bíblica. El oro, nosotros sabemos, en resumen, simboliza o nos habla de la naturaleza divina. Cristo formado en nosotros, un cambio de naturaleza, transformados, ¿sí? Transformados. Juan 3, el Señor le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo de agua y del Espíritu, ser transformados. Como el gusano, la oruga se transforma en un ser diferente y se vuelve una mariposa. Nada que ver un ser con el otro. Así nosotros éramos como gusanitos sin gracia, o sea, desgraciados, literal, sin gracia, alejados de la gracia de Dios, pero entramos en ese proceso de transformación y nacemos de nuevo. Y ahora sí, como esas mariposas, un nuevo ser, sin cargas, más ligeros, podemos volar por las alturas que están abiertas y el cielo es el límite. ¿Ven? Ok, así hablando, el Señor hablaba mucho con ese tipo de similitudes naturales para que pudiéramos entender lo espiritual. Muy bien, la naturaleza divina es descrita, o más bien es, descrita, nos dice el apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Pedro, Kefa, ¿sí? así se decía su nombre, Kefa o Kefas, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Les voy a leer la traducción viviente, fíjese muy bien. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Se acuerdan que ahorita le estaba diciendo el Señor ya nos dio todo? Incluida la capacitación para usar los dones. Los dones no son reconocimientos ni trofeos. Los dones espirituales son herramientas para orar, para trabajar, para ayudar, para edificar el cuerpo de Cristo, para restaurar, para derribar todo lo que se opone a la obediencia a Cristo y para construir todo lo que es correcto, para pensar en lo justo, en lo recto, en lo amable, en lo bueno, en eso, estar ocupados y en eso pensar. Muy bien, dice, en su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, o sea, no digamos que no se puede. Todo esto lo al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Incomparables promesas me das, ¿verdad? Y lo cantamos. Señor, así es. Ese canto está un poquito basado aquí. Él nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. ¡Qué bonito! Esfuércense al máximo por responder a las promesas, esas grandísimas y preciosas promesas. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios,
complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Eso quiere decir las palabras que están en la revisión 60, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, etc. En la traducción viviente nos lo dice en el lenguaje original directo al español, por eso la escogí. Repito, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, verso 6. El conocimiento con control propio. El control propio con constancia. Terminar lo que empezamos. Aguantar. Terminar la carrera. La perseverancia, por eso está en medio, con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más, verso clave, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento, no nomás aquí, sino también acá, entonces eso es importante, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo aquí, no solo aquí. Sí aquí, pero también acá, las dos. Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Oro, naturaleza divina. Oro es todo aquello que implica trabajar para el Señor con excelencia y, como dice aquí, pensando en las promesas tan grandes y maravillosas que Él ya nos dio, ya están dadas, ya están puestas, establecidas para cada uno de nosotros. ¿Te sientes solo? ¿No sabes qué va a pasar? Dice un himno muy antiguo, ¿por qué te afanas hoy por el mañana? Tu corazón hoy llenas de pesar. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda cuidará. Él nos cuidará. Él nos cuidará. No tenemos por qué estar tristes, ni nerviosos, ni estresados. Va a pasar lo que tenga que pasar y tenemos que estar convencidos de que Él está obrando en nosotros para que se forme su naturaleza divina. Entonces fíjense muy bien, el Señor ya nos dio todas las cosas, todas las promesas, para que participemos, verso 4, para que seamos partícipes, dice la revisión 60, de su naturaleza divina. Entrar en las promesas de Dios va más allá de entrar en promesas económicas, hermanos, va más allá. Es más precioso todavía que el oro esto, ¿sí? Aquí nos está hablando de un oro espiritual. Su naturaleza divina, participar de su naturaleza, ser como Él. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a construir la estatura del varón perfecto? Hermano, Él ya nos dio todo, nos dio las promesas para poder terminar la carrera. Ya nada más, como dice la revisión 60, nosotros nos corresponde agregar, añadir a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, paciencia. Te digas, esa que hay en medio, les digo yo, es la que te hace agarrar vuelo para terminar. A esa paciencia, el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor, que es el cierre de todas las cosas. Todo esto es lo que vamos a entender. Todo lo que hagamos para Dios se tiene que hacer desde amor y por amor. No se puede de otra manera. No se puede acercarnos a Dios de otra manera. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver, siguiente elemento, nuestras obras. Nuestras obras, dijimos, pueden ser oro, todas esas obras en las que participamos de la naturaleza divina del Señor, como añadiendo a la fe todo lo que nos dice Pedro en esa carta preciosa, ¿ok? Si tú estás trabajando en ello, hermano, estás trabajando haciendo esos lingotes de oro. No te conformes con pepitas de oro, no, haz lingotes de oro, en los cuales puedas decirle al Señor, Señor, estos talentos me diste, ten, te lo devuelvo, y otro tanto. Como aquel siervo fiel, el que llegó a la estatura máxima. Y a él al final le dieron el talento del que no hizo nada. ¿Te acuerdas? Ese es otro momento bíblico en el que el Señor nos habla de esos tres niveles. El de un talento, el de 2 talentos, el de 5 talentos, las minas, 1, 3, 5, igual. El Señor siempre habla. Lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. Cielos nuevos, tierra nueva, nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, el amigo del esposo, los invitados a las bodas. ¿Te fijas? Ese 3, porque es el número de Dios que está en toda la Biblia.
Desata esos tesoros para tu vida, hermano, y agárralos. Tesoros preciosos que puedes poner por obra, que podemos y debemos poner por obra. Amén. Ok, siguiente material. Plata. La plata nos habla de pagar el precio. Recuerden que la plata era la que se usaba para pagar la redención. El domingo de Pentecostés pasado que estuvimos hablando de la redención, un poquito que hablamos de la historia de Ruth, que es la lectura para Pentecostés. Ahí entendemos que el Señor pagó el precio también para que nosotros pudiéramos ser parte de su familia. Amén. Entonces, se pagaba el precio de los esclavos para que fueran ex esclavos, para que fueran quitadas todas sus cadenas, todo lo que ellos todo aquello que se había forjado incluso en sus mentes, de que le pertenecían al amo. El Señor nos ha dicho: tú ya no le perteneces más a aquel amo en tinieblas, tú eres libre, y yo pagué el precio, yo he pagado ese precio por ti, es el precio de la redención. Amén. En este versículo, versículos 2 y 3 de Malaquías, fíjense que Malaquías 3, amados, ustedes no me van a dejar mentir, Malaquías 3 muy seguido los predicadores lo usan, o lo usamos para hablar de diezmos y ofrendas, y está bien. El verso 10 nos habla de eso, está bien, yo no estoy en contra, es correcto. Hay congregaciones que incluso lo dicen, ¿verdad?, antes de pasar a depositar en el alfolí lo que al Señor se le debe, ¿verdad?, lo que al Señor le debemos para que su obra siga adelante, no porque Él lo necesite, sino porque estamos agradecidos. No le damos para que nos dé, sino porque ya nos dio. Amén. Gloria a Dios. Dice Malaquías 3, versículos 2 y 3. Muy bien. Dice, pero, traducción viviente, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? ¿No es curioso que esté hablando de la venida del Señor? Malaquías que está hablando de acá abajo de diezmos y ofrendas. No, es que si somos honestos, hermano, este capítulo está hablando, y así viene el título, el día del juicio venidero, porque aquí Malaquías habla de una serie de conductas y comportamientos que se esperan de todo aquel que es pueblo, que es hijo de Dios. ¿Okay? Dice entonces, pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Verso 3. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, a los siervos, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Y recordarán, en alguna ocasión comentábamos con ustedes esa anécdota, ¿verdad?, de una hermanita, ¿verdad?, ya ella hablaban de este versículo en una reunión de mujeres, y ellas se fueron no me acuerdo si nomás ella o varias de las hermanitas fueron a un taller, un taller artesanal que había ahí en la localidad, y había un hombre ahí que era el maestro, ¿verdad?, el maestro platero, el maestro que trabajaba con el oro, con la plata. Él hacía diseños bien hermosos y él sabía trabajar esos metales, lo hacía directamente él. Entonces ellas van a ver cómo estaba trabajando, cómo lo hacía. Y allí en la fraguita, ¿verdad?, y en la mecha que él tenía, el fuego a todo lo que daba, tenía una vasija con plata y estaba aquello a una temperatura altísima, ¿sí? Y en cierto momento, ¿verdad?, ellos se fijaron que este hombre no la dejaba ahí sola, ahora sí que no la dejaba sola hirviendo, no. Este hombre estaba ya al pendiente, este hombre estaba sentado incluso ahí, moviéndole a la plata, sacándole, como aquí dice, la escoria. Y ellas se quedan así y le dicen, si hicieron varias, y dicen, oiga, ¿y cómo le hace usted? Los que ya se saben esta anécdota, pues ya saben, ¿verdad? Pero pues aquí no me pueden hacer spoiler, así que, bueno, ¿sí? Y cuando ellas le preguntan cómo le hace para saber cuando la plata está lista, él les dice, sí, muy sencillo. No, es que en cuanto yo me puedo ver reflejado como espejo en esta plata, es momento de retirarla del fuego.
Qué lección tan grande hay en esto. Dice aquí que el Señor se sentará, 3:3, se sentará como refinador de plata, porque Él se toma su tiempo para ir trabajando con nosotros y que entendamos que hay que pagar un precio, no por nuestra salvación, porque no tenemos hasta la fecha, ¿por qué? Sino el precio de la santificación, de apartarnos. Y no estoy diciendo que te pelees con todo el mundo ni ya no les vuelvas a hablar, no. Es separarnos de formas de pensar que a Dios no le agradan, formas de hablar que a Dios no le agradan, formas de actuar que a Dios no le agradan, las actitudes que a Dios no le agradan. Ese es el precio que tenemos que pagar. Separarnos, santificación. Los kadoshim, los santos del Señor, es porque hemos decidido. Él ya nos separó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Aquí yo tengo que despojarme, lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento también, despojémonos de todo peso. Número 1. El pecado que nos asedia, son dos cosas distintas. El peso del pecado, léele bien en la Biblia, dice, despojémonos, ahí en Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La ocasión de caer y el peso son las cosas, esas, pensamientos, emociones, cosas en las que no hemos ido, todavía no nos hemos dejado que el Señor nos liberte. ¿Sí? ¿Somos libres del pecado? Claro que sí. Pero todas esas cosas que quedan de carácter, de crianza que traemos, hay que pagar el precio. Y el precio es separarnos. Eso a lo que tú has renunciado, ha creado, ha edificado en tu obra, hermano, plata. El día que llegues al tribunal de Cristo, eso no se va a consumir, va a brillar más. Porque es la plata de esas cosas que tú has dicho, sí, Señor, yo renuncio. Aunque sé que esto y que el otro y que tengo derecho a vengarme y lo que sea, ¡ay, qué duro cuando el Señor te dice eso! Señor, pero es que mira, me hicieron y yo me voy a ir con todo y hasta legalmente. Y que el Señor te diga, hey, espérate, no vas a hacer nada. Entrégame tu derecho de revancha. Entrégame tu derecho de desquite, de venganza. ¡Ay, híjole! ¿Sí? Que los que son muy tranquilitos a lo mejor pues sin problema, pero los que somos más alebrestados es difícil, pero a la vez es muy bonito cuando el Señor dice, no quiero que te defiendas, tú te voy a defender yo. Déjalo que Él te defienda. Y eso va a ser de ti una obra de plata, pagar el precio, la renunciación a lo que no tenemos por qué estar más aferrados. Amén. Gracias a Dios por eso y gracias a Dios por su palabra. Eso es la plata. Y ahí está la palabra para él. Enseguida, piedras preciosas. Las piedras preciosas tienen una característica, dicen los que saben, ¿verdad? Que para que una piedra preciosa como el diamante o cualquiera de las piedras, las gemas semejantes, se forme, es necesario que el material sea sometido a grandes presiones y a altísimas temperaturas. Seguimos hablando de lo mismo. Trabajar oro, construir, limpiar plata, pagar el precio, sometidos a grandes presiones y altas temperaturas. Eso es lo único que da como resultado oro, plata o piedras preciosas en el trabajar en la obra del Señor. A lo mejor no es una obra que tú hagas a través de un micrófono o que todo el mundo te conozca, pero es la obra de Dios también que Él está haciendo en tu vida y tú bendices a otros con esa transformación que el Señor está haciendo en tu carácter y en el mío, en el de cada uno de nosotros. Amén. Ok, entonces, estas piedras preciosas, para poderse dar, para poderse formar, es necesario que esté sometido el material a grandes temperaturas y a altas presiones, y también grandes y altas. Vamos a revisar Hechos. Este es un ejemplo bíblico por demás, está muy clarito y muy específico. Hechos 14. En Hechos 14, desde el principio nos está hablando cuando Pablo y Bernabé fueron a predicar a ciertas ciudades ya fuera de Jerusalén, y ellos fueron a llevar el evangelio del Señor. Y en una de las ciudades creyeron que eran dioses y empezaron a adorarlos y hasta les querían hacer sacrificios. Entonces ellos, no,
adoren. No somos los dioses, no, claro que no. Ni Pablo es Mercurio, ni yo soy Júpiter, ¿verdad? O Zeus sería. No, dice, no, para nada. Entonces, la gente, ya ven cómo es la turba, ¿no? Primero aplaudiendo y todo, y cuando ellos no reciben, ¡pum!, se les voltean, y luego vienen incluso allá a azuzarlos, algunos contrarios al Evangelio, ¿sí? Y resulta que en la trifulca agarran a Pablo, ¿sí? Lo apedrearon, que acuérdate que hemos estudiado acerca de la lapidación, no era aventarle guijarritos, no eran rocas, eran piedras grandísimas, ¿sí? No tenía nada de piedras preciosas, no. Lo apedrearon y se creyeron que estaba muerto y lo sacaron al basurero, lo echaron para afuera de la ciudad, que era donde echaban la basura, allá lo dejaron en el basurero, allá tirado, creyeron que estaba muerto, ¿sí? Pero entonces los hermanos, los creyentes, se acercaron ahí con él y ¡pum!, se levantó. Si estaba muerto, el Señor ahí lo resucitó. Y si nomás estaba inconsciente, pues ahí el Señor lo restauró y se levantó. Fíjese nada más, un milagro. Pero que dice que de ahí se van y siguen a predicar a otra ciudad. Dice el versículo 21, que es a donde quería llegar. Después de predicar, o sea, acababa de pasar esto del apedreamiento. Después de predicar la buena noticia del Evangelio en Derbe y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, porque estaban bajo grandes presiones y bajo altas temperaturas, hermano. Estas son obras que podemos decir producen piedras preciosas para presentar ante el tribunal de Cristo. Aunque acababa de ser apedreado hace un tiempecito, Pablo les dice aliento, de ánimo, dice, los animaron a continuar en la fe y les recordaron, dice esta traducción, que debemos sufrir muchas privaciones, dice otras traducciones, que es necesario atravesar muchas tribulaciones. No le tenga miedo a la tribulación, hermano. Produce en nosotros piedras preciosas, obras que no se van a consumir en el día del tribunal de Cristo. Pensemos en esto y animémonos en cuanto a esto. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas, aquí Lucas que está escribiendo se incluye, les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Esas obras están bajo fuego. Eso produce en nosotros obras que son piedras preciosas. ¿Amén? Ok, siguiente material, ya vamos en la recta final del estudio. ¿Cómo ven? ¿Cómo se sienten? Vamos a seguirle, en nombre de Jesús. Muy bien. Madera. La madera, ustedes lo saben, en todas las clases y estudios bíblicos que hemos dado en los Ministerios Unidos de Sion, sabemos que la madera nos habla de humanidad, de naturaleza humana, no divina. Naturaleza humana nos habla de hombres. Recuerdan aquel varón que el Señor le restauró su vista. Hace unos domingos mi esposo predicó de esto. Y cuando le dice, ¿qué ves? Y dice, pues veo como árboles, porque el árbol y el hombre, incluso en la Biblia, es muy común que estén usados como comparativos. Me acuerdo ahorita, Salmo 92, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, ¿sí? Florecerán, serán plantados en la casa del Señor, ahí van a estar aún en la vejez, fructificando, estando vigorosos, estando verdes, fuertes, no verdes de inmaduros, les digo yo, sino verdes de corriosos, así me gusta repetirlo las veces que sea necesario, ¿sí? Dice, para que estemos ahí anunciando que nuestro Dios es bueno, que es recto y que en Él no hay injusticia, ¿ok? Entonces, los seres humanos somos comparados en la Escritura con árboles, por lo tanto sabemos que madera nos habla de naturaleza humana. En el tabernáculo, la madera de la que estaban hechas los muebles y recubiertos de metal o recubiertos de oro nos habla de Cristo en su naturaleza humana y recubierto por su naturaleza divina, por poner un ejemplo más. Sí, entonces, el ser un humano, el ser cada uno de nosotros humano, el esfuerzo humano se traduce en obras de madera. Cuando tú haces cosas que parece y que tú estás convencido que son para Dios, pero lo estás haciendo en tus fuerzas, tú sabes que no es así,
pero ahí estamos. Yo con tristeza, nosotros, ¿verdad, amor? Con tristeza hemos visto hermanos, ¿verdad?, que se esfuerzan en un ministerio que no es el ministerio que Dios les dio. Y con terribles resultados, y no nomás para ellos, sino para sus familias y para los que los rodean. ¿Sí? Les digo, es que es como si un tenedor se aferra a que es cuchara. Y ojalá escuchara, ¿verdad? Pero no escuchan, se aferran, y este es mi ministerio, y no tiene el don, no tiene la herramienta para ese ministerio, pero está aferrado. Y hay gente que toda su vida los he visto así, aferrados, y ese no es su ministerio. Y tú los ves en lo que es su ministerio, y que ellos dicen que no, y te quedas, no, es que este hermano nació para esto, ¿por qué seguirá aferrado a aquello otro? Sé muy honesto con el Señor, hermano, y dile, Señor, dime, no quiero estar trabajando en obras de madera, en construcciones enormes de madera, esfuerzo humano, darme un gusto. No es que yo desde chiquito, pero no, eso no quiere decir nada. Donde está la señal es en el fruto que hay. En el fruto que hay. Pruebas, opositores, siempre va a haber. Pero no vaya a ser, hermano, que tú mismo seas tu propio opositor, haciendo por años una obra, un ministerio que el Señor no te hizo para eso. Y tu lugar está vacío. Allá donde tú debes estar, ¿no? Ese lugar para ti como vasija preciosa, ahí está. Tómalo, toma tu lugar y sirve al Señor como Él te hizo, para lo que te hizo. No trates de convencerte a ti mismo, a ti misma. Eso se ve luego, y hasta te lo han dicho, a lo mejor. Tú lo has sentido en tu corazón, pero muchas veces por estar aferrados, seguimos en esto. Y estas obras de madera, déjame decirte algo, no nada más no van a pasar el examen del tribunal de Cristo, no nada más es esto, que es terrible, el de Oki se va a quemar todo eso, sino que aquí en la tierra, hermano, te trae mucha frustración. Te trae mucha frustración porque tú en lo más profundo de tu corazón sabes que no es tu ministerio. Y a veces nos preguntan algunos hermanos, bueno, ¿y cómo le hago para saber cuál es mi ministerio? Bueno, de hecho sí sabemos, yo estoy segura que sí sabemos, pero no queremos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Piensa eso que te apasiona, que no te imaginas haciendo otra cosa. No porque te guste, sino porque sabes que ahí está el respaldo del Señor. Bueno, no sé si me voy a entender, pero es algo así. ¿Tú crees que el Señor no te va a mostrar claramente cuál es tu ministerio si de corazón se lo pides? Claro que lo va a hacer. Hermano, dejemos de estar haciendo obras en nuestra propia fuerza. Madera, no pasaron el examen del fuego en el tribunal de Cristo. Muy bien. Enseguida, heno. Estos ya nos vamos a ir más rápido. De hecho, ya estamos terminando. El heno, como tú lo sabes, hermano, es alimento para las ovejas. Ay, no creo si leí. No leímos no tenía citas del esfuerzo humano. No, ahí va. Pero tiene que ver con lo que sigue. Heno es la paja que le hicimos del alimento para las ovejas. Y Santiago nos dice de una manera muy muy clara, ahorita ya lo mencioné un poquito nada más, lo voy a repasar para dejarlo bien establecido. Santiago en el capítulo 1, a partir del versículo 22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, traducción viviente. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí está, tiene que ver con lo anterior. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de los que tienen necesidad, y huérfanos literal también, y de las viudas o de los que están en soledad en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Tres cosas, ¿sí? Esas son las obras que producen oro, plata y piedras preciosas. Y esto de que el heno sea el alimento para las ovejas, ¿y qué tiene que ver esto con las acciones de los santos? Todo que ver, porque muchos de nosotros como ovejas del Señor nos conformamos a veces nada más con comer, o igual a
hago predicaciones, voy al servicio en la iglesia, como, pero no hago más nada. No trabajo para el Señor, no le comparto ni una sonrisa a los que están alrededor mío. Esas son, no importa cuánto estudies la palabra, sí es muy importante, pero hay que llevarla, es básico, pero es para llevarla a la práctica. ¿De qué sirve que estemos aprendiendo esto si no hacemos modificaciones en nuestra conducta? Hay que hacer las modificaciones. No es que yo siempre he sido así. Entonces nada más, como una ovejita, has comido mucho heno, pero nada de acción, nada de obras. Y dice aquí, y lo que leímos en Corintios 3, que esas obras de heno se quemarán también. Porque tú ves lo natural, la pajita que comen las ovejas se seca y luego se quema. Así es. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien pendiente esto. Finalmente, la hojarasca. La hojarasca, pues la puede resumir así, y tú conoces este pasaje para cerrar el estudio el día de hoy. La hojarasca que hace ruido y nada más. Tú puedes tener una pila enorme de hojarasca, ¿verdad? En otoño o en invierno, cuando les están cayéndose todas sus hojas. Tú puedes juntar una pila enorme, pero yo creo que, bueno, a lo mejor pero ya siendo grandes no creo que confiemos en, ay, me voy a lanzar sobre ese montón de hojarasca, al cabo va a estar acolchonadito, ¿no? Lo más seguro es que te... ¿Por qué? Porque la hojarasca no retiene, no sostiene, hace mucho ruido, hace mucho montón, pero nada más. Estas son las obras que no nacen del amor genuino a los demás y a Dios. Dice 1 Corintios 13, tú te lo sabes, incluso este pasaje es llamado por muchos cristianos el Salmo del Amor, aunque esté en Corintios, el Salmo del Amor, ¿verdad? Dice traducción viviente, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, ruido y nada más, o un címbalo, un platillo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Todas nuestras obras tienen que ir sazonadas con amor. En Pedro lo vimos. Lo que va mero arriba de esa construcción, que inicia con la fe y que va por ahí el conocimiento, el dominio propio, etc., termina, culmina, cierra con el amor, porque todo lo que hacemos los hijos de Dios tiene que ser con amor para el prójimo, con amor para el Señor. Si no, ruido, nada más. Si nadie se beneficia de los cambios que Dios está haciendo en tu vida, se beneficia en el buen sentido, se bendice, vaya, de nada sirve. Y esas obras, aunque sean una montaña enorme, se van a quemar. Así que trabajemos en las obras de oro, plata y piedra preciosa, por muy difícil que nos parezca el pagar el precio. Ya leímos ahorita, el Señor nos dio todas las promesas y todas las cosas necesarias para salir adelante. Entonces, este mensaje del Bimá de Cristo es un llamado a rendirse totalmente. Lee conmigo, hermano, por favor, ahí donde estás, Romanos 12, versículos 1 y 2 para terminar este tiempo de estudio de la palabra. 12, 1 y 2 de Romanos. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme, metamorfos, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Hasta cuál es tu ministerio? ¿Sí? La cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros y que la tenemos revelada aquí. Perdón, aquí en la Escritura. Amén. Su voluntad que es buena, agradable y perfecta. En el Bimá de Cristo, ahí el Señor nos va a medir
hasta dónde llegamos para cumplir su voluntad en función de las obras de oro, plata y piedras preciosas. Dejemos de trabajar en las otras obras y metámosle a las que verdaderamente prevalecerán, más allá del momento que en el lima de Cristo pase el fuego y la obra de cada quien sea probada y aprobada por el fuego. ¿Ven? Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros, por haberse quedado hasta el final del video, hasta el final del estudio. Gracias a Dios a los que se siguieron añadiendo. Mi hermana Estelita Domínguez nos dice amén. Mi cuñada Rosario Trejo nos dice bendiciones. Dios te bendiga, mi reina. Mi cuñada Damaris Espite también vi aquí que no me salen muchas notificaciones, pero bueno, las que puedo ver aquí así rápido en el monitor son ellos. Hermanos, gracias, hermanas, gracias. Seguimos pendientes en cuanto nos permitan volver a reunirnos. Créanos que les vamos a avisar, mis amados hermanos. Y pues bueno, nos estamos viendo el día de mañana, todos los que están haciendo los estudios, que de veras con mucho amor preparamos, hermanos. Se toma el mismo tiempo y un poquito más que cuando estamos aquí normal, así en la congregación. Para estas transmisiones sí tenemos que dar un poquito extra, no importa, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Y gracias a todos los que nos sintonizan en vivo y los que nos ven ya después, en el momento en que tienen la oportunidad o nos escuchan. Gracias, amados hermanos, y vamos a estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tengan una muy bendecida noche, descansen y nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios les bendiga.